Sean todos bienvenidos los que están aquí en el templo, y recién estuve viendo, tenemos mucha gente que está viendo el programa en internet, que Dios les bendiga. Sabemos que hay hermanos que aprovecharon de aquí de la capital a salir al interior por este día libre de mañana, y qué lindo que es poder nuevamente compartir con ustedes este tema. Siempre recuerden cuando van al culto o cuando vienen de que uno recibe lo que encuentra. Mejor dicho, Dios no nos va a dar algo que no queremos. Si usted viene al culto y viene mentalizado que no va a pasar nada y que usted no va a recibir nada, ¿qué va a recibir? Nada. Dios es muy respetuoso. Ahora, si usted viene diciendo, yo me voy a encontrar con Dios, y suceda lo que suceda, yo me voy a encontrar con Dios, y quiero a Dios, y quiero tener un encuentro con Dios, Dios lo va a tener con usted. Aunque fallen las luces, falle el sonido, aunque el sermón sea malo, aunque le hable un burro, porque también hablan en el Antiguo Testamento, Dios es muy respetuoso y va a hacer eso con usted. Así que espero que sea el sentir de todos, siempre con esa sencillez de decir, Señor, me quiero encontrar contigo. Y usted va a salir diferente, eso póngale la firma, así funciona. Bueno, quiero compartirles una historia que la mayoría la conoce muy bien, que la encontramos en Lucas capítulo 17, y quiero pedir que por favor usted la busque. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas 17, versículos 11 al 19. Una historia muy conocida, pero con muchas enseñanzas para nosotros, prácticas para toda la vida. Así que quiero leerles la historia, por si alguno no recuerda, y vamos a ver algunos detalles muy interesantes que se nos pueden escapar. Lucas capítulo 17 dice así: un día, Lucas 17, 11, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Lucas 17, 12. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó, alabando a Dios a grandes voces, y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, este era de la chusma, un samaritano. Verso 17. ¿Acaso, miren la reacción de Cristo, acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este samaritano. Levántate y vete, y le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Lo que hace el escritor Lucas primero, allí en el verso 11, es poniéndonos en ubicación geográfica. Dice que era un día siguiendo Jesús su viaje a Jerusalén. Iba pasando allí por Samaria y Galilea. Jesucristo ministró 3 años. Como les dije hace un par de domingos, Él se llevó a los discípulos al norte, a Cesarea de Filipo, a Galilea. Y allí habló con ellos, les dio un entrenamiento espiritual, un retiro espiritual. Y luego va a emprender, después de 3 años, va a emprender su viaje a Jerusalén. El viaje de Galilea a Jerusalén, donde Él está, ese viaje que comienza en el capítulo 9 de Lucas, verso 51, y termina ese viaje con la entrada triunfal a Jerusalén, allí en el capítulo 19, si usted se fija, en Lucas 19, verso 28, subió a Jerusalén, allí es la entrada triunfal, en ese domingo de Ramos o de Palmas. Ese viaje de Galilea a Jerusalén, 150 kilómetros eran. En aquel entonces se hacía más o menos en 5 días. Pero a Jesús le demoró un par de meses, más de un par de meses. Ya habían pasado 3 años de ministerio, demoró casi 3 años, 6 meses su ministerio. Después de los 3 años, Él emprende el viaje de Galilea a Jerusalén. Y ahí estamos en parte del viaje. Él está siguiendo el viaje y pasaba por diferentes
lugares. Un viaje de 5 días a Jesús le demoró meses. ¿Por qué? Porque Él sanaba, Él entraba a ciertos lugares a predicar, a compartir con la gente. Así que se hizo un viaje bastante largo. Y noten ustedes, para ubicarnos un poquito mejor, el estado del norte era Galilea. ¿Cómo se llamaba? Muy bien. El del centro, Samaria. ¿Cómo se llamaba? Samaria. Y el del sur, Judea. Judea. La capital de Judea, Jerusalén. Recuerden que judíos, los de Judea, y samaritanos no se llevaban. Y es así como usted y su... Póngale el nombre que quiera. Usted tiene a alguien que no traga, seguro. Chicle le decimos en mi país, no lo tragamos. Sí. Judíos y samaritanos no se llevaban bien, por algunas razones históricas del Antiguo Testamento. Generalmente cuando los judíos iban a Galilea, o judíos galileos a Judea, no pasaban por Samaria, pasaban por los costados. Interesante, ¿no? Es como que usted odia a los mexicanos y se va por el mar a Estados Unidos, no pasa por México. Es la idea. Y aquí Jesús está en el norte, en Galilea, va a pasar por Samaria, está allí en la frontera, dice, en ese viaje yendo a Jerusalén. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 12, cuando estaba por entrar en un pueblo, salen a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. La lepra. Una enfermedad milenaria que la encontramos ya en el Antiguo Testamento en el siglo XV antes de Jesucristo. Moisés fue el primero que tuvo lepra, ¿recuerda? Cuando en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 Dios confronta a Moisés y lo llama para ser el libertador del pueblo, Dios le dijo en un momento a Moisés, porque Moisés no le hacía caso, no quería obedecer, y Dios le demuestra quién es. Dios le dice a Moisés, pon tu mano en tu pecho. Éxodo capítulo 4, verso 6. Y luego le dice a Moisés, saca tu mano. Y sacó la mano Moisés del pecho y estaba, ¿cómo? Leprosa. Otra persona que tuvo lepra en el Antiguo Testamento fue María, ¿recuerdan? Por quejarse de Moisés como líder, Dios la castigó con lepra. Y en el Antiguo Testamento hay varios casos de gente con lepra. La lepra es una enfermedad que todavía existe. Según la Organización Mundial de la Salud, esta semana más o menos en el mundo hay 500.000 casos registrados de lepra. La mayoría están en países del centro de África, Brasil y la India. Interesante, ¿no? Es una enfermedad de la piel, ustedes han escuchado de eso. Es un microbio, Hansen se llama, que ataca el sistema nervioso central. Por eso la persona cuando empieza a tener esa infección empieza a rascarse y no siente nada. Y se rasca a tal punto, se le salen las uñas, la piel, queda desfigurada la persona, pero no siente dolor porque el sistema nervioso está afectado. ¿Vieron qué importante es sentir dolor en la vida? En lo físico y en lo emocional. La persona que tiene lepra no siente dolor en lo físico y se rasca y se daña, hasta con piedras se hacen así, se rasca, se dañan y mueren. Es interesante. Y lo interesante con la lepra, como vemos en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 13 y todo el capítulo 14, habían ciertos rituales que había que tener cuando alguien se enfermaba con lepra. Cuando el pueblo de Israel fue de la esclavitud a la tierra prometida, se escribió el Pentateuco, Moisés lo escribió. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés no estuvo en la creación de Génesis, pero lo escribió. Dios le dijo cómo era todo. Y Moisés escribió los 5 libros de la Biblia primeros. Lo único que no escribió Moisés fue el final de Deuteronomio, que fue su muerte. Nadie puede escribir su propia muerte. Fue lo único que él no escribió, pero el resto escribió todo. Y el libro de Levítico contiene muchas leyes sobre la limpieza, porque el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas, tenían que transitar un desierto por 40 años y tenían que saber cómo vivir, cómo comer cosas limpias, sanas, en un desierto donde no hay agua potable ni medicina. Y es interesante que los 2 capítulos, Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, hablan de la lepra. Allí está todo lo que hay que hacer con alguien cuando tiene lepra, cómo lo limpiaban, lo declaraban sano, etc. Un montón de leyes concerniente a la lepra, que era una enfermedad tan temida en la antigüedad. Solo les quiero leer 2 versículos, no lo tiene que buscar. Levítico capítulo 13 dice en el verso 45, la persona que contraiga lepra
se vestirá de harapos, o sea, con ropa así vieja, ¿no? No se peinará, tendrá el rostro semicubierto y tiene que gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera de la sociedad. La lepra nos hace recordar una enfermedad y a algo hoy en día. ¿A qué? Al coronavirus, al COVID. Porque ¿qué pasa con la persona que tiene COVID? La aíslan, tiene que estar solo. Bueno, piensen que así eran los leprosos. Por orden de Dios, el leproso tenía que aislarse de la gente y estar solo. Ahora bien, cuando leemos Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, encontramos que obviamente no había hospitales en el desierto hoy en día, no hacían pruebas de sangre para ver si tenían lepra o COVID. Era todo muy diferente. Los sacerdotes cumplían un rol en el Antiguo Testamento, no solo para llevar a la gente a Dios, para orar por el pueblo, sino también como legisladores, medio como doctores a veces, porque cuando a alguien se le diagnosticaba que podía tener lepra, lo llevaban con los sacerdotes. Y el sacerdote evaluaba a la persona, los tocaba y declaraba que la persona tenía lepra o no. Si decía que tenía lepra, lo aislaban. Y cuando la persona se sanaba, ¿dónde tenía que ir? ¿Al hospital para que le hagan una prueba de COVID que salga positivo? No, tenía que ir con el sacerdote para que el sacerdote certificara que la persona estaba limpia, sana de lepra y que se reintegrara a la sociedad nuevamente. Esa era más o menos toda la ley ceremonial con los leprosos que tenían en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús. ¿Y por qué me tomo el tiempo en decir esto? Porque con esto vamos a entender por qué sucede lo que ahora va a suceder. Miren lo que dice el capítulo 17, allí de San Lucas, versículo 13. Bueno, porque en el 12 dice que se acercaron a Cristo los hombres leprosos y se quedaron a cierta distancia. Noten, no estaban al lado de Cristo, estaban aislados. De lejos gritaban inmundo para que la gente no se acercara. Y estaban lejos de Cristo y gritaron, Maestro, dice el verso 13, ten compasión de nosotros. De lejos, gritando. Ahora es interesante que Cristo para sanarlos no va a hacer lo que hizo en Lucas 5. En Lucas capítulo 5 Jesús sanó a un leproso, pero lo tocó, porque el leproso se le acercó. Y Jesús lo toca y lo sana. Ahora como ellos que están lejos, Jesús los va a sanar de lejos. Y noten lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Les dice allí en el verso 13, vayan a presentarse a ¿quiénes? ¿A quiénes? Sacerdotes. ¿Singular o plural? ¿Un sacerdote o muchos sacerdotes? Muchos, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta cuando uno lee la Biblia lo que está diciendo. Muchos. ¿Por qué? Porque estos enfermos eran de diferentes lugares. Tenían diferentes sacerdotes a donde ir. Pero la miseria, el dolor, la enfermedad los unió. Como une también a la gente hoy en día. La miseria, el dolor une a la gente. El pecado une a la gente. El ponerse en contra de Cristo une a la gente. Herodes y Pilato eran, entre ellos políticamente se odiaban. ¿Qué los unió, dice la Biblia en los evangelios? Que se pusieron de acuerdo para matar a Cristo. Entonces se hicieron amigos Herodes y Pilato. Así es hoy en día. Usted puede encontrar a la gente odiada entre sí, pero cuando quieren criticar a Cristo todos se unen. La maldad también une a la gente, la enfermedad une a la gente, la miseria une a la gente. Y estos 10 leprosos de diferentes lugares, con diferentes sacerdotes, estaban juntos aquí. Y entonces sucede lo que sucede. Cristo les dice, vayan, preséntense a los sacerdotes. Y resultó, dice Lucas 17:14, que mientras iban de camino, quedaron limpios. Mientras iban caminando, quedaron limpios. Pero sucede algo inesperado. Versículo 15. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, gritando. Como vimos el domingo pasado, en una de las características que tienen los niños que tenemos que tener,
esta persona quedó asombrada ante el milagro, asombrado ante lo que Dios pudo hacer. ¿Y qué hace? Regresa a Cristo dando grandes voces, gritando. ¿Y qué más hace? Versículo 16. Y cae rostro a tierra a los pies de Jesucristo y le da las gracias. Y Lucas pone una frase despectiva para darle énfasis. Y este era samaritano. Eran 10. Los 10 estaban unidos en su desesperación, en su angustia, en su aislados de la sociedad, unidos en buscar a Cristo, unidos en gritar que Cristo los sane. Unidos estaban incluso cuando el Señor los sanó. Pero ahora se produjo una ruptura entre los 10. Y 9 quedan por un lado y 1, samaritano, queda por el otro lado, que fue el que se acerca a Cristo a grandes voces de asombro, de regocijo, y cae rostro a tierra ante los pies del Señor. ¿Y cómo reacciona el Señor Jesucristo? Verso 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria, excepto este extranjero. Esa es la reacción de Jesús. Levántate y vete, tu fe te ha sanado o salvado, porque el griego allí es la palabra sozo, que significa salvación del alma y sanidad física. Y el Señor al único que le dijo eso fue a este. Tu fe te hizo una salvación integral, alma y cuerpo. Los otros no. Los otros solo el físico. Pero noten qué interesante esta historia, porque aquí hay una ruptura entre los 10. Uno regresa y el otro no. Y el Señor queda totalmente asombrado. ¿Qué apartó a estos 10? ¿Qué apartó a los 9 que eran judíos y a este samaritano? ¿Dónde estuvo la ruptura, la división entre ellos? Esos 9 judíos sanados de lepra estaban haciendo lo que la ley de Levítico decía en el capítulo 13 y 14, que cuando eran sanos tenían que hacer ¿qué? ¿Ir con quién? Con el sacerdote para que los declarara limpios. Eso es lo que están haciendo los 9 judíos. Cada uno tenía su sacerdote. Cada uno ahora iba a ir a su sacerdote para que le examinara y los declarara limpios. Pero el samaritano no tenía sacerdote, no tenía templo, no tenía lugar donde ir porque en Samaria no había. Entonces, ¿qué hace el samaritano? Va a aquel quien lo sanó, al Señor Jesús. Noten qué interesante. O sea que los 9 judíos, por obedecer la religión y la letra muerta, no hicieron lo que Cristo esperaba, que fueran a Él. Claro, Cristo les dijo, vayan con los sacerdotes, obedezcan la ley. Pero Cristo esperaba algo más. Cristo esperaba que luego fueran a Él y se hincaran ante Él y le dieran gracias. Y no lo hicieron. Y eso le tocó a Cristo, lo dejó decepcionado humanamente. Por eso Cristo dijo, ¿dónde están? Estoy esperando que vengan y no vienen. Solo tú viniste. O sea que la religión los apartó del Señor. La religión fue el obstáculo que hizo que estos 9 no se acercaran a Cristo. Y la religión sigue siendo el obstáculo hoy para que muchos no se acerquen al Señor. La religión. Ahora, noten qué interesante que la religión produce eso, un obstáculo. ¿Cómo es la religión? O los religiosos. La religión. La religión busca obedecer el catecismo de la Iglesia Católica o los estatutos de las iglesias evangélicas antes que la Biblia. La religión mira cuán largo es la corbata, si es que tiene, y cuán largo es el vestido, antes de lo que Dios mira, el corazón. La religión mira a ver qué color tengo para adorar. ¿Será apropiado el color? Dios mira con qué intenciones te vistes para adorar.
La religión dice párate, siéntate, arrodíllate, párate, vuelve a sentarte, párate, arrodíllate, párate, siéntate, arrodíllate. El Señor primero mira aquí adentro. ¿Se da cuenta la diferencia? La religión es un obstáculo para que uno busque al Señor como Él quiere que lo busquemos. La religión tiene que ver con ritos, tiene que ver con costumbres. La religión tiene que ver con buscar un lugar una vez por semana para ir a adorar, como los judíos. El Señor busca gente que le adore en espíritu y en verdad 24 horas al día, donde esté trabajando, cocinando, haciendo lo que sean adoradores. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia entre la religión de los judíos y lo que el samaritano hizo. El samaritano no tenía que obedecer la ley, porque no tenía ley. El samaritano no tenía religión, ellos no obedecían el Antiguo Testamento. No tenían el templo a donde ir. Entonces, ¿qué hace? Me voy con Cristo, no tengo a nadie. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el Señor quedó impactado por este samaritano. Impactado. Los 9 siguieron la ley, pero se olvidaron de lo más importante que quería el Señor: el agradecimiento expresado en adoración a Él. Que el samaritano sí lo hizo. Y el agradecimiento era lo que el Señor esperaba, y es una actitud totalmente olvidada hoy en día. ¿Sí? Hoy en día vivimos una sociedad de gente ingrata, y lastimosamente los cristianos están adoptando muchas veces esa forma de vivir también. Noten ustedes que el agradecimiento, hablando de eso, de la actitud olvidada que sí tuvo el samaritano, el agradecimiento es reconocer que otro ha beneficiado mi vida. El samaritano reconoció que Cristo hizo algo por él y se lo agradeció. El agradecimiento es reconocer que Dios es el que hace que yo soy lo que soy y tengo lo que tengo. Pero muchos cristianos, y voy a hablar a los cristianos, orgullosos, creen que son lo que son y tienen lo que tienen por su propio esfuerzo. Claro, Dios no deja de lado el esfuerzo humano, pero somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque Dios lo quiere. Pero también hay gente que ha beneficiado nuestra vida y también tenemos que recordar eso. El agradecimiento, una actitud olvidada hoy en día. Es interesante que cuando leemos en el libro de Efesios capítulo 5, que habla de la llenura del Espíritu Santo, como en muchas iglesias se enseña que una característica de alguien lleno del Espíritu Santo es una persona que habla en lenguas o tiene dones espirituales carismáticos. Eso no está en la Biblia. En Efesios 5, versículos 18 al 20, dice que una característica de una persona llena del Espíritu Santo, así dice, es la gratitud. La gratitud. Tenemos que ser gente agradecida. El problema es que vivimos en una sociedad ingrata, que no agradece, ¿se dan cuenta ustedes? Y es interesante porque dice en la Biblia, en Romanos 1:21, que cuando la gente se aleja de Dios, se enorgullece y dejan de ser agradecidos. Romanos 1:21. Y dice también en la Biblia, en 2 Timoteo 3:1, que una cualidad de la sociedad antes que venga el fin es que la gente dejará de ser agradecida. Una cualidad de la gente antes del fin del mundo será el desagradecimiento, la ingratitud. Tenemos que agradecer, tenemos que ser gente agradecida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, porque no hacerlo es pecado. No hacerlo es pecado. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, demos gracias en todo. Eso no es una sugerencia, es una orden, es un mandamiento que tiene el mismo peso que no robarás. Porque los mandamientos no son unos más peligrosos y otros menos. Tienen más efecto o menos, pero pecado es pecado, no hay pecado mayor y pecado menor. Una orden. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Por lo tanto, lo contrario también es cierto. Si yo no doy gracias, es que no estoy caminando en su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que dé gracias en todo. Dar gracias en todo. ¿Por qué más tenemos que ser agradecidos? Porque Dios lo espera.
y porque obviamente Él abre puertas cuando lo somos. El Salmo 104 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Y cantamos a veces ese canto. ¿Cómo entró usted hoy por estas puertas? A ver, no me diga, pero piense. ¿Entró con gratitud? ¿O molesto, enojado? Y ya cuando entró le dio la quinta pata al hermano. Mire, si es buscar quinta patas, todos tenemos, ¿eh? Algunos tenemos 8 patas. ¿Sí? Pero cuidado con ese corazón malo que cree que es mejor que todos y siempre anda buscando defectos ajenos. Ese es el espíritu farisaico, porque los fariseos eran así. Todos cojeamos de algún lado, pero estamos aquí y estamos ante el Señor y ante la cruz, todos al mismo nivel, necesitados de la gracia de Él. Punto. Sí, así es. Entonces, ¿por qué agradezco? Porque me abre puertas a Dios, porque Dios no bendice a los ingratos, porque la ingratitud es orgullo y Dios le hace la guerra a los orgullosos, dice la Biblia, y le da gracia a los humildes. Entonces tengo que ser agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hago es pecado, porque Él me lo ordena, porque me abre puertas a Él. Entren por sus atrios con acción de gracias. Miren qué lindo. Pero también tenemos que ser agradecidos porque nos abre puertas ante los demás. Si usted está trabajando con gente, cuando hay un espíritu de agradecimiento, mejora la confianza, el trabajo en equipo, etc. Tenemos que ser agradecidos porque eso nos ayuda. Nos ayuda. Y tenemos tantas cosas que agradecer. Póngase a pensar usted. Sí, hay problemas, sí, tiene necesidades, tiene dolores, sí. Pero cuántas cosas. Esta semana nuestro misionero Alejandro y Mirna Guerra estábamos en contacto porque van a moverse a la zona de Almería en España. Van a estar saliendo un poco del sur porque en Almería ellos trabajan con árabes, ustedes saben, ¿no? En Almería hay más o menos 200.000 árabes de Marruecos, ahí del sur de España, pero en España, y no hay ninguna presencia de un cristiano en todos esos pueblos. Obviamente no hay iglesias evangélicas, no hay un cristiano. Ellos hicieron un estudio, entonces se van a mover ahí para tener presencia cristiana. Y cuando hablamos con él, que gracias al WhatsApp ahora uno lo puede hacer tan fácil, él desea un domingo tener así un culto, con gente y juntos cantar. No puede. A veces nos mira en la semana y porque somos su iglesia. ¿Cuántas cosas para agradecer? ¿Cuántas? Esta semana leí la historia de una señora que su hijo le gastaba mucho los zapatos porque jugaba y no cuidaba los zapatos. ¿Cuántas veces los padres nos quejamos de nuestros hijos que, mi hijito, de nuevo te tengo que comprar zapatos o tenis o zapatillas porque te las gastas? Cuídatelas. Juega la pelota descalzo mejor, no gastes más. Y se quejó con la otra señora que conocía. ¿Y saben lo que le dijo la otra señora? Yo nunca tuve que comprar un par de zapatos a mi hijo porque mi hijo es paralítico, no puede caminar. ¿Cuántas cosas para dar gracias tenemos? ¿Cuántas? Leí otra historia de un joven esta semana que fue a pedir trabajo, estudió lo que tiene que ver con informática y iba todo bien, le hacen una entrevista, uno de los directores de la empresa para un puesto gerencial y le dice, ¿y cómo estudió usted? Yo siempre estudié. ¿Y has tenido becas para estudiar? No, mi mamá siempre me pagó el estudio porque papá murió cuando yo era chiquito. ¿Tu mamá te pagó el estudio? Sí, me pagó primaria, secundaria, la universidad. ¿Y qué hace tu mamá? Es lavandera, lava ropa. A ver, muéstrame tus manos, dice el Señor. Y el muchacho muestra las manos, limpias, lisas, ¿no? Nunca trabajó, siempre estudió. Y le dice el director de la empresa, ahora quiero que vayas a tu casa y le veas las manos a tu mamá. Mañana vienes y el puesto será tuyo. Y el joven va y le mira las manos a la mamá. Nunca se las había visto. Y nunca vio en qué condiciones estaban esas manos. No eran lisas como la de él. Estaban llenas de moretones, de dolor, que con tocarlas ya le dolía. A algunos de ustedes les pasa eso. Tocan, ¡guau! Y el chico empezó a llorar. Y le dijo, mamá, gracias porque por 20 años me lavaste la ropa y lavaste ropa para que yo estudie. Y por primera vez el chico le dio gracias a la mamá. Y al día siguiente regresa a la empresa y el señor, el director, le pregunta, ¿qué aprendiste de tocarle las manos a tu mamá?
Y el muchacho no pudo hablar, se largó a llorar. Ahora estás contratado, dijo. Porque yo quiero aquí gente que valore el trabajo de los demás para que la empresa funcione. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Dar gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció a Dios por algo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció a Dios por quién es, o por lo que usted ha logrado, o por algo, y que usted también le haya agradecido a alguien algo? Algo. ¿No será un buen momento este día, hoy, para tomarse 30 segundos para dar gracias a alguien? Quizás usted tiene que agradecer a su mamá por algo. Yo hoy le voy a hablar a mi mamá. Le voy a agradecer. Porque uno siempre habla, ¿no? Pero decir, vieja, gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias. Quizás usted quiere darle gracias a su papá por algo, a algún compañero, a un hermano aquí de la iglesia que ha hecho algo por usted. Dice la Biblia en Hebreos 12, 28, recibiendo un reino inconmovible, un gran cielo que nos espera, que no lo podemos pagar, seamos agradecidos y con esa actitud adorémosle. Noten, no es venir a cantar con bronca, con odio, por lo que Él nos ha dado. Soy agradecido. Entonces le voy a adorar. Eso es lo que hizo el samaritano. Gracias a Dios no tenía ley, no tenía formas, no tenía un catecismo. Era solo la relación con Dios. Y era lo que el Señor buscaba. Y sigue buscando, porque Él sigue diciendo hoy, vas a venir a darme gracias, porque eso requiere humildad. ¿Vas a venir a darme gracias? Lo sigo buscando, dice el Señor. ¿Cómo agradecer? Agradeciendo. No hay otra. El agradecimiento no puede ser vago. Hay que usar las palabras. Y si a usted le cuesta hablar, escriba. Danilo, yo me olvidé. Dame mi celular que está ahí, el debajo del tapaboca, que hace como un año lo uso y no he cambiado tapaboca. Ya es hora de cambiarlo, ¿no? No. ¿Quiénes de ustedes usan WhatsApp? Yo uso WhatsApp. Levantemos la mano todos los que usamos WhatsApp. El 110%. ¿Quiénes de ustedes tienen activo su teléfono ahora? Yo lo tengo activo. Bueno, saque su teléfono y entre hacia el WhatsApp. Yo lo estoy haciendo. Aquí, ¡pac! Yo ya entré al WhatsApp. Escríbale a alguien ahora y dígale gracias. 30 segundos. Yo lo voy a hacer. Entonces usted está poniendo en práctica el sermón, porque si no salimos y nos olvidamos. Pensamos en la película, en la comida, en el centro comercial, en el fútbol, en los zapatos y nos olvidamos. Voy a agradecer a alguien aquí. Voy a tomarme 20 segundos. Aquí estoy escribiendo. ¿No? Nunca le dije gracias a esta persona. Quizás se va a desmayar. ¿Listo? Ya. 30 segundos. Marca una diferencia quizás en la vida de alguien. Damos gracias. Qué lindo que es el Señor. Cómo nos enseña, cómo nos instruye. Gracias al Señor. Cuando termina, si quiere ponerse de pie, no lo hago por reverencia. Esto no es religión. Párese, siéntese, arrodíllese, párese, arrodíllese, siéntese, párese. Lo hago porque están 30 minutos sentados y van a estar 15 minutos o 10 más sentados. Entonces, si terminó de escribir, póngase en pie. Vamos a orar. Si quiere quedarse sentado, quédese sentado, no hay problema. Cantamos, decimos a la gente que se ponga de pie porque es más libre cantar. Pero si a veces usted se quiere sentar porque no aguanta el dolor de rodillas, siéntese y cántele al Señor. Es mejor eso y no estar parado y protestando. ¿Por qué no termina el canto? Dios mira esto. Hay que aprender a adorarle de corazón, ¿ok? Libres. Señor, ayúdanos y enséñanos a ser gente agradecida contigo y con los que han beneficiado nuestra vida. Tenemos tanto que agradecerte, Señor, y nos quedamos cortos.
y los que te tenemos en el corazón, agradecerte que hasta aquí nos tienes con bien, que nos has salvado, que nos tienes con la vida eterna, que somos nuevas criaturas, que no hay más condenación para los que estamos en ti, que tu sangre nos ha limpiado completamente. ¡Cuánto agradecimiento hay en nosotros! Y si hablamos de cosas terrenales aquí, ¿cuánto tenemos para agradecerte a ti y a otros? Quizás hermanos aquí en la iglesia que han beneficiado nuestras vidas, o amigos o familiares, o quizás papá y mamá nos abandonó y un tío nos dio de comer, o una abuela. ¡Cuánto agradecimiento! Señor, que siempre nos encuentres como este samaritano. Que nuestra actitud ante ti sea la de él. Que él fue humilde y sencillo e hizo lo que tú esperabas. Un agradecimiento concreto, real. Y tu corazón quedó contento con este samaritano. Que tú quedes contento con nosotros por nuestra actitud, por nuestra humildad ante ti. Y queremos aprender esto, Señor. Nuestra naturaleza, por naturaleza, no es agradecida. Y vivimos en una sociedad ingrata, donde la gente cree que todo se le debe, que no hay que dar gracias. Pero ayúdanos a hacer una contracultura y a tener una actitud de agradecimiento siempre. Señor, bendice a los niños que están aquí, a los adultos, a los que están viendo este programa de diferentes lugares. Bendícenos a todos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén.